Balance. El universo necesita el equilibrio para seguir generando todo lo que conocemos y llegaremos a conocer. El bien se contrapesa con el mal, la luz con la oscuridad, el yin y el yang. Todo ha de vivir en una perfecta armonía que contrarreste las demás fuerzas. Pero hay momentos en los que algo hace fluctuar la estabilidad del mundo. Y en 1998, en el mundo de los videojuegos, una compañía española desafió el orden establecido para crear un juego tan perfecto que nos obliga a hacer una de nuestras peores introducciones para compensar. Así que hoy, en Ficción Digital, donde come uno, coman dos. Nos situamos en 1998. La humanidad se las cree muy felices por el lanzamiento de la sonda que descubrirá agua en la Luna, la presentación de Mozilla y la cancelación del Superman de Tim Burton con Nicolas Cage de protagonista. Todo esto se ha atrezado. Cher saca su disco Believe, Madonna Ray of Light, y comienza la batalla de Hogwarts, que llevará a la caída de Lord Voldemort y los Mórtigos. Dios, que te meto un palo que te avío. Te la tengo jurada. Sí, ya eres mayor, y no te habías dado cuenta, ¿verdad? Pero para que te animes, te diré que 1998 está considerado como el mejor año de la historia de los videojuegos. Y es que ese año estuvo plagado de obras maestras. El Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Half-Life, StarCraft, Resident Evil 2, Grim Fandango, Unreal, Fallout 2... De hecho, solo hay que ponerse esta intro para que estés cantando cierta cancioncilla durante todo el día. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Como habrás podido observar, todos son grandes nombres que venían presentados por grandes marcas comerciales, que aprobaban su calidad y éxito. Por eso, no deja de sorprender que un proyecto nacional, por el que nadie daba un duro, adelantase a la mayoría de estos títulos y se convirtiese no solo en número 1 en más de 30 países, sino en uno de los 10 mejores juegos de estrategia de la historia. Commandos: Behind the Enemy Lines es un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Pyro Studios y publicado por Eidos en 1998. El título nos pone en control de un grupo de 6 comandos especializados: el boina verde, el francotirador, marine, conductor, zapador y el espía. Cada uno con habilidades, armas y objetos especiales que tendrán que unirse para conseguir cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Durante 20 niveles de dificultad ascendente, tendremos que manejar a nuestros soldados en tiempo real a través de diferentes misiones de infiltración, sabotaje y extracción. El cómo y durante cuánto tiempo ya era cosa nuestra. I'm coming! Y es que Commandos fue uno de los mayores vicios de la historia del videojuego. Ya cuando leíamos las revistas del momento, no nos podíamos creer que todo lo que ofrecía fuese posible. Desde ponerse un traje de las SS y hacerse pasar por soldado para despistar a los guardias, a ponerles señuelos para que dejasen libre el camino. Pasando por ocultar cuerpos en barriles, bucear, esconderse bajo tierra, escalar... Toda una locura. Cada fase era un nuevo reto, y nuestros hombres dependían totalmente de nosotros para llevar a cabo su misión.
Por ello, pasábamos horas y horas esperando el momento idóneo en el que la patrulla estuviese de vuelta, mientras que el de la torreta se encendía un cigarrillo para salir de nuestro escondrijo y meternos en la puerta en la que estaríamos escondidos otros 45 minutos. Commandos Behind the Enemy Lines salió para PC y estaba pensado para ser jugado con ratón. De ahí sus pobres cifras de ventas en consolas. A través de este, marcábamos los movimientos de nuestros hombres y podíamos seleccionar a los soldados enemigos para que se nos mostrase su rango de visión. Dependiendo de cada misión y el lugar donde estuviésemos, la idea era entrar en la base enemiga y salir hasta el punto de recogida o escape lo antes posible. Tu plan tenía que estar muy bien pensado, definido y totalmente adelantado a los posibles contratiempos que aparecieran. Y creednos cuando decimos que aparecían. ¡Alarm! ¡Alarm! ¡Ein Verletzter! Desde el soldado que no te habías percatado que veía tu pie de refilón, hasta el perro que olía la pila de muertos que dejaste tras una caseta, todo se podía venir abajo en cualquier momento. ¡Ein Verletzter! Por ello, pasarse comandos convalidaba primero en la Academia Militar de West Point. No, es mentira, pero debería haber sido así. El juego fue un éxito instantáneo, que sorprendió a propios y extraños. Pyro Studios había sido creada tan solo 2 años antes, en 1996, y era la segunda propuesta que Gonzo Suárez e Ignacio Dolcet, los padres de la criatura, ponían sobre la mesa a la hora de buscar peces gordos interesados en producir videojuegos. Y poca suerte tuvo la propuesta hasta que Ian Livingstone, creador de Warhammer y directivo de Eidos, apareciese por casualidad en una de las reuniones y decidiese apadrinar y financiar el proyecto. 150 millones de pesetas, A los de la LOCSE. unos 900.000 euros, y 20 meses de desarrollo después, salía a la luz el videojuego que marcaría un antes y un después en la industria española del entretenimiento. Y es que no solo fue un hito por la calidad de sus gráficos y su genial diseño de niveles. Commandos Behind the Enemy Lines creó un nuevo género de estrategia y acción en tiempo real, y puso las bases para el resurgir de la industria española del videojuego. Gritaremos con más fuerza una vez más. Gracias a su éxito, el juego se convirtió en franquicia, con una expansión en 1999, 2 secuelas y un gran fiasco en forma de shooter en primera persona, del que no hablaremos porque queremos seguir recordando la saga con cariño, y porque fue el último empujón para la caída definitiva de Pyro Studios en 2012. Polémicas aparte, los derechos de Commandos comenzaron a moverse en los últimos años y tras varias remasterizaciones, tampoco exentas de controversia, parece que la distribuidora alemana Calypso Media, conocidos por juegos como la saga Trópico, se ha hecho con toda la franquicia con la intención de hacerla resurgir. Commandos Origins será una precuela que resucitará a nuestro querido pelotón en una nueva aventura para Windows, Xbox y PlayStation 5. Así que... Achtung! Sie greifen an! Commandos Behind the Enemy Lines es otro juegazo que os recomendamos desde Ficción Digital. Por cierto, sacar la pistola y usar el truco Es un parguela.